Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, acérquesele, o si alguien no ha encontrado la porción, ayúdele para que juntos podamos estar leyendo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, capítulo 1, perdón, versículo 19. Juan capítulo 1, versículo 19, perdón. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo sois. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable, hermanos, en esta hora. Únase conmigo en oración. Padre bendito, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, porque nos das el privilegio, Señor, de acercarnos a ti para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios clemente, misericordioso y compasivo. Señor amado, gracias te damos porque nos das la libertad, Señor bendito, de congregarnos y de también, Señor amado, de poder leer tu palabra esta tarde. Te suplicamos que te quedes con nosotros, que seas tú hablándonos, instruyéndonos, edificándonos, como solamente tú lo puedes hacer, bendito Dios. Padre, bendice cada vida aquí presente y que tu palabra corra y sea glorificada. Que tú seas enaltecido, Señor, y que aquellos que todavía no te conocen puedan conocerte hoy. Y que aquellos que vienen enfermos puedan salir sanos de este lugar. Y los que vienen confundidos, su mente pueda ser aclarada. Ábrenos por favor las escrituras, pero ábrenos el entendimiento para poder captar, Señor, tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Todo pensamiento contrario, Señor, toda mentira del diablo, Señor, toda interferencia del maligno, la reprendemos y le echamos fuera. Y que tu palabra, Señor amado, corra y sea glorificada en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, por favor, hermano. El tema de esta tarde: la voz que grita en el desierto. El Evangelio de Juan, del cual hemos leído esta porción, nos describe de manera detallada la entrevista que Juan el Bautista tuvo con los enviados de los judíos que vivían en Jerusalén para interrogarle acerca de su profesión y acerca de sí mismo. Juan era hijo de un hombre llamado Zacarías, que a su vez era sacerdote. Si Zacarías era sacerdote, era porque él era descendiente de sacerdotes. La familia sacerdotal en Israel
había salido de una tribu llamada la tribu de Leví. Todos los de esa tribu eran sacerdotes. En Lucas capítulo 1 encontramos de una manera más detallada cómo fue que apareció Juan el Bautista en la vida, en el mundo. Y es que su nacimiento, su concepción y su nacimiento fue prácticamente de carácter milagroso, debido a que habían dos factores que impedían que la familia de Zacarías, él y su esposa, pudieran tener hijos. Nunca habían tenido hijos. Lucas dice que Elizabeth era estéril y Zacarías con su mujer Elizabeth tenían otra dificultad, ya que eran demasiado ancianos ya. En una ocasión, cuando Zacarías le tocó el turno de ir al templo a ministrar, mientras él ofrecía los sacrificios, dice la Biblia que el ángel del Señor se le aparece y le dice el ángel: el Señor ha oído tus oraciones, por lo tanto vas a tener un hijo. Ahí está implícito el hecho de que Zacarías le había pedido al Señor toda su vida un hijo. Y resulta de que es así como Elizabeth llega a su tiempo a tener a Juan, ya que el mismo ángel del Señor le dijo a Zacarías que su nombre iba a ser Juan, que así le iba a poner. Pero además, el ángel le dijo que este hombre llamado Juan iba a ser grande delante del Señor y que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. O sea, era un hombre especial. Cuando ya Juan tenía una edad considerable, comienza la obra para la cual había sido enviado. Y es que comienza a predicar el mensaje del arrepentimiento en Judea. Comienza a exhortar a los judíos, a los de su nación, que se volvieran al Señor. Tengamos en cuenta de que habían pasado más de 400 años en que no había habido profeta en Israel. En ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, ya que el último profeta había sido Malaquías. De Malaquías hasta Juan no había existido ningún hombre de Dios, ningún profeta que llegara a decirle a la nación de Israel qué era lo que Dios pedía de ellos, a exhortarlos para que se volvieran de su mal camino, y cada quien hacía lo que bien le parecía. De repente aparece Juan. Juan aparece, como alguien dijo, así como caído del cielo, porque la situación moral de Israel estaba por los suelos, y ya no digamos su condición espiritual. Y el lugar donde Juan predicaba era en el desierto y bautizaba en el Jordán. El hecho de que Juan predicara un mensaje que hasta ese momento nunca antes se había predicado, eso trajo la atención de la gente. Acordémonos que la manera de poder acercarse a Dios en aquel tiempo, según la ley, y para poder obtener la absolución de los pecados, era a través de los sacerdotes. Una persona cada año tenía que llevar una ofrenda, un animal vivo, por supuesto, como ofrenda para que su sangre fuera derramada en el altar, y así los pecados de esa persona eran limpiados. Pero resulta que ahora Juan aparece predicando de que no era necesario eso, que ahora había el camino era arrepentirse, confesar los pecados y bautizarse, y al bautizarse esa persona y confesar sus pecados, era libre de pecado. Eso trajo la atención a la gente y sobre todo a los religiosos de Israel, a las autoridades religiosas. Y es por eso que aquí nosotros encontramos ya detalladamente en este evangelio de Juan y la porción que leímos, que despertó la curiosidad, la envidia, la intriga en las autoridades religiosas de Israel. Y vamos a ir despacio. Vemos en el primer versículo que leímos
que dice que Juan vino a dar testimonio acerca del Señor. Como dice más antes, que él dice no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Pero resulta que cuando Juan predicaba y bautizaba, repito, eso atrajo la curiosidad, eso atrajo la envidia de las autoridades religiosas de Israel, porque no era poca gente lo que lo seguía mucha gente a Juan. Y es que ahora Juan estaba mostrándole a la gente un camino que no era necesario ir ya a basarse en los ritos de la ley, no eran necesarios los sacrificios, sino que era más bien una contrición, un arrepentimiento genuino, y como resultado de arrepentirse, bautizarse, y esa persona tenía ya la comunión con Dios. Por eso vemos aquí este detalle. Y es que aquí vamos a ver por lo menos cuatro puntos que quiero que usted les preste atención. Y es que en la Biblia encontramos que a Juan le enviaron unos emisarios para interrogarlo. ¿Quiénes fueron los que enviaron a interrogarlo? Dice aquí que enviaron, dice, los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas. Cuando en la Biblia nosotros encontramos de que a Jesús, por ejemplo, lo interrogaban los judíos, y que en este caso dice que los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a preguntarle a Juan, entonces uno dice, bueno, ¿y que no todos los israelitas son judíos? Pues sí, todos son judíos. Pero cuando en la Biblia encontramos que los judíos hicieron esto, que los judíos hicieron lo otro, se está refiriendo a los descendientes de la tribu de Judá. Entonces, los judíos que vivían en Jerusalén fueron los que enviaron a Juan a preguntarle. ¿Por qué fueron los judíos? Los judíos eran personas, hermanos, bueno, de hecho, la raza pura son los descendientes de Judá. Esa es la raza pura judía. Pero estos judíos estaban pendientes de todas las cosas que sucedían en Israel, estaban pendientes porque había una promesa para ellos. Había una promesa de que de la tribu de Judá habría de venir el Mesías. Si usted quiere, ahí puede leer en el capítulo 49 de Génesis, y es precisamente el versículo 10 exactamente cuando ahí se nos muestra cómo Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Y uno de sus hijos se llamaba Judá, por supuesto. Pero desde el versículo 8 del capítulo 49 comienza Jacob a bendecir a Judá, su hijo, y le dice: tú serás alabado por tus hermanos, le dice. Y entre otras cosas, ya en el versículo 10 le dice que tú, le dice, el cetro no se apartará de ti. El cetro, que es símbolo del imperio de poder, hasta que venga, le dice, el rey, le dice. Estaba refiriendo al Mesías, a Jesús. Entonces ellos sabían de que de ellos iba a salir el Mesías, de que iba a ser judío, de pura cepa, como se dice, hueso colorado, lo cual así fue. Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces resulta de que debido a que, como ellos sabían de que de ellos iba a venir el Mesías, ellos se interesaron. Además de que ellos eran muy celosos del cumplimiento de la ley. El otro aspecto que vale la pena mencionar y analizar es por qué enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan. ¿Por qué no mandaron a cualquier otra persona a preguntarle, a hacerle las preguntas a Juan? Por lo que le dije al principio, Juan de hecho tenía y debía ser sacerdote él, porque era hijo de un sacerdote. Todos los hijos de un sacerdote, todos los hijos varones, tenían que ser sacerdotes. Ese era el mandato de Dios a través de la ley, que todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes, los hombres.
Pero resulta que sus hijos también tenían que ser sacerdotes. El sacerdocio se heredaba de manera de padres a hijos. Entonces ellos dijeron, bueno, Juan, aunque no está ejerciendo el sacerdocio, pero ellos lo veían como un sacerdote. ¿Qué mejor forma de interrogarlo que lo hagan también sacerdotes? Por eso es que ahí, si usted leyó, dice que le enviaron, los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas, descendientes de Leví, que eran sacerdotes, enviaron a interrogar a Juan. Eso era lo más lógico, lo más común, que un sacerdote se entendiera bien con otro sacerdote. Por eso enviaron sacerdotes y levitas a hablar con Juan. ¿Qué fue lo que le preguntaron al principio? Lo que le preguntaron era que si él era el Mesías. Lo cual dice la Biblia que Juan lo que hace es que no negó, dice el versículo 20, al declararnos, sino que confesó con franqueza. Juan tenía la oportunidad de poderse haber proclamado él como un grande. Tenía la gente que lo seguía, tenía la admiración de mucha gente. Y eso a cualquier persona puede volver loca, el hecho de que mucha gente lo siga. Pero Juan lo que hace es, en primer lugar vemos que Juan lo que hace es contestar acerca de sí mismo de manera negativa primero. Después contesta de manera positiva, como lo vamos a ver aquí. Si quiere usted puede tener su Biblia abierta. Ahora, la otra pregunta. ¿A quiénes enviaron? ¿Quiénes enviaron? Enviaron los judíos. Ya vimos que fueron los judíos, los descendientes de la tribu de Judá que vivían en Jerusalén. Enviaron levitas y sacerdotes a preguntarle a Juan acerca de lo que él hacía y acerca de quién era él. ¿Cuál era el objetivo? Podemos ver aquí, hermanos, en el versículo 20, las preguntas que le hicieron. Le preguntaron en primer lugar si él era el Cristo, el ungido. Eso significa la palabra Cristo, el ungido del Señor. Pero cuando le hablaban acerca de que si él era el ungido, no se estaba refiriendo. Acordémonos que los ungidos en aquella época podían ser reyes, profetas o sacerdotes. Antes de comenzar a reinar un rey en Israel, tenía que ser ungido por un profeta. Antes de que un profeta comenzara su ministerio, otro profeta lo ungía. Y eso significaba que esa persona estaba separada para servirle únicamente a Dios. Pero también los sacerdotes, antes de comenzar su tarea como sacerdotes, eran ungidos. Pero cuando se refiere que si él era el ungido, por eso aquí la palabra se usa Cristo. ¿Eres tú el Cristo? El ungido, pero el ungido en su máxima expresión. Jesucristo es el ungido del Señor, pero en su máxima expresión. Ungido como él no hay otro. Habían habido ungidos en Israel, reyes, sacerdotes, profetas, pero él, repito, es el ungido del Señor en su máxima expresión. Y le preguntan que si él era el ungido, que si él era el Cristo. Y él les dice, yo no soy el Cristo. Entonces vienen ellos y le hacen otra pregunta. Como le dije, él pudiera haber dicho, sí, yo soy. Era una gran oportunidad que él tenía para poderse hacer famoso, para que lo respetaran aún más. Pero él dijo, no, no soy. Fue claro. Vienen ellos y le hacen otra pregunta. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. Quiero que vayamos despacio. Y es que en el original, en el griego, la pregunta en el 21 que dice, ¿quién eres? Exactamente no está quién, sino que está qué. O sea, le preguntaron, ¿qué eres? Las dos traducciones que yo tengo acá, dice ¿qué?
¿O quién más bien? El punto es este, de que le estaban preguntando qué acerca de su naturaleza. No es lo mismo que a usted le pregunten quién eres y qué eres. ¿Me explico? No es lo mismo que a usted le pregunten quién eres o qué eres. No es lo mismo. Primero le preguntan acerca de su esencia, su naturaleza, porque le están preguntando si él era el Cristo. Y la palabra en el griego es ti, para preguntarle qué eres, le dijeron en primer lugar. Su naturaleza. Si yo le pregunto a usted, ¿y usted qué es, hermano? Usted me puede decir, soy hombre, si es hombre. O si yo le pregunto a una hermana, ¿y usted qué es? Mujer. Está hablando de su naturaleza biológicamente. Pero podemos entenderlo también si a alguna persona le dice, mire, ¿y usted qué es? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Ah, bueno, yo soy doctor, puede decir alguien. ¿Y usted qué es? Ah, bueno, yo soy licenciado. ¿Y usted qué es? Bueno, yo soy ingeniero. Está hablando de su naturaleza, de su profesión, de su esencia. Entonces le preguntaron en primer lugar a Juan de su esencia, de su naturaleza. ¿Qué eres? Le dijeron. ¿Eres el Mesías, el ungido? No. Y le siguen preguntando. Ya vimos que ahí es qué, en el original, en el griego está qué. T-I es la palabra griega. ¿Qué eres? Y le dicen, ¿acaso eres Elías? Le dijeron. Pero ya va a ir viendo usted por qué le hacían esas preguntas. ¿Eres Elías? Los judíos sabían también que el Señor a través de Malaquías les había anunciado de que antes que apareciera el Mesías habría de venir Elías. Y eso está en Malaquías capítulo 4 versículo 5. Ahí dice el Señor, miren, les dice el Señor a través del profeta, que estoy por enviarles a Elías, les dice. Pero no era que Elías iba a resucitar, iba a volver. No, sino que iba a mandar a alguien que tuviera el mismo espíritu de Elías. Y eso se cumplió exactamente en Juan. Pero la manera en que le hacían la pregunta a Juan, él les contestó claramente. ¿Eres tú Elías? Le dice. Él no era Elías en persona, pero en espíritu sí era Elías. Si usted lee la historia de Elías, ahí en el libro de los Reyes se va a dar gusto usted viendo cómo era Elías. Elías era un hombre atrevido, era un hombre que no le tenía miedo a nada. Es más, en una ocasión encaró al rey Acab. Cuando Acab le dijo, tú eres el que estás turbando a Israel, no le dijo Elías, tú eres el que estás turbando a Israel, le dijo. Y le encaró. ¿En qué se parecía Elías a Juan? ¿En qué era un hombre o Juan a Elías? Que era un hombre, Elías era un hombre recto, para decir las cosas. Era un hombre tosco, era un hombre que hasta la vestimenta de Elías, de Juan más bien, era parecida a la de Elías. Era algo así como nómada el Elías, hermano. Era un hombre así, tipo salvaje. Pero no era salvaje, ¿verdad? Lo estoy diciendo que era un hombre tosco de aspecto. Era un hombre muy, muy tosco para tratar, muy recto. Era un hombre así bien que tenía agallas, como decimos comúnmente, para decir la verdad. Si nosotros vemos cómo Juan se comportaba, era exactamente igual. Encaró a Herodes y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le gritó desde la calle, Herodes ahí en el portón, en el palacio, y le dijo, estás en pecado, le dijo. Y usted puede ver ahí la manera como Elías vivía, o Juan vivía, igual que Elías. Entonces le dicen, ¿eres Elías? Y le dicen, no, yo no soy Elías, le dice. No era Elías en persona, pero tenía el espíritu de Elías. Porque eso es lo que la escritura dice en Malaquías, que vendría Elías, un hombre con el mismo espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque era necesario que viniera un hombre así, de carácter duro como él. Porque la obra que iba a hacer era necesario que una persona tuviera un carácter así como el de Juan. Viene y le hacen la otra pregunta. ¿Eres el profeta? Le dicen. ¿Por qué le hacen esa otra pregunta? Porque Moisés le habla al pueblo de Israel
ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 18, les dice: el Señor les levantará un profeta como yo, les dice Moisés. A él escucharán, les dice. Los judíos creían que antes de que Jesús viniera, el Mesías viniera, iba a aparecer un profeta. Iba a aparecer un profeta que iba a hacer cosas similares a las de Elías. Milagros, portentos, para que la gente estuviera expectante para cuando el Mesías apareciera. Pero no era así. Ahí es una referencia de Jesucristo mismo. Moisés les estaba diciendo, o Dios a través de Moisés les estaba diciendo al pueblo de Israel, que les iba a enviar un profeta. A él escucharán porque él hará mi voluntad, dice. Y hermanos, yo le pregunto, ¿quién más ha hecho la voluntad exacta del Padre si no solo Jesucristo? Si él vino para cumplir, dice la Biblia, que nunca se encontró pecado en él. Entonces, por eso decían ellos, entonces este es el profeta del cual Moisés, porque hermanos, ignorantes no eran de las escrituras ellos. Eran personas que estaban expectantes de todo lo que sucedía, porque decían, no, va a venir un profeta, va a aparecer Elías. Lo que pasa es que habían interpretado mal las profecías. Como hoy en día mucha gente interpreta mal las profecías. Piensa que las cosas que van a suceder en el milenio están sucediendo ya, están fuera de tiempo. Entonces, ellos estaban fuera de tiempo también. Y le preguntan, ¿eres el profeta del que habló Moisés en Deuteronomio, que habrá de venir antes del Mesías? No, les dijo Juan, yo no lo soy, le dijo. Me imagino que usted en algún momento ha tenido que interrogar a alguien, a su hijo o a su hija, acerca de una travesura o de algo que ha hecho. Y que usted les pregunta y no les puede sacar la verdad. Y dice, pero ¿lo hiciste tú? No. ¿Y quién lo hizo? Pues no sé. ¿Pero acaso tú no sabes quién fue? No. Quizás usted se lleva la mano a la cabeza y se rasca, ¿verdad? Me imagino que estos levitas y sacerdotes, cuando vieron, dijeron, con este Juan no se puede. ¿Eres el Cristo? No, no lo soy. Ah, pues eres Elías, le dijeron. No, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, no lo soy. Le colmó la paciencia. No lo soy, le dijeron, les dijo él. Pero, ¿cuál era el propósito que ellos perseguían al interrogar a Juan? Para investigar acerca, en primer lugar, de su profesión. ¿Quién era él en su identidad y qué era él? Que ya le dije que no es lo mismo. Pero había otro objetivo. Querían dejar en claro que los que mandaban en Israel espiritualmente eran ellos y que nada se podía hacer sin su permiso. O sea, era una manera de intimidar. O sea, era un interrogatorio intimidatorio. Oiga bien, era un interrogatorio con el fin de intimidarlo. O sea, no va a creer usted que amigablemente le preguntaron eso. No, era de una manera, un interrogatorio así, con fuerza. ¿Eres el Cristo? Así como un detective empieza a interrogar a un sospechoso. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. No lo soy, les digo. Pero ¿qué pasa? Que como le acabo de decir, que el objetivo era dejar en claro que ellos tenían el mando en Israel. El otro objetivo era complacer su curiosidad. Es ahí donde pasamos al otro aspecto, que vienen ellos y lo interrogan acerca de sí mismo. Primero le preguntaron qué era él, cuál era su naturaleza, cuál era su profesión. Después le preguntan quién era él. Ahí está hablando de su identidad. Y eso está a partir del versículo 22. Si la palabra que en griego es ti, la palabra quién es tis. T-I-S. Es muy distinto. Hay una variante ahí. Y entonces en el 22 le dicen,
Entonces, ¿quién eres? Quizás con la paciencia ya colmada a ellos. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Le dijeron. Aquí está distinta la pregunta ya. Le dice, entonces, ¿quién eres? Entonces, dinos tu nombre, tu identidad. Si no nos dices tu profesión, al menos dinos tu nombre. ¿Quién eres? Y le dicen, tenemos que llevar una respuesta. Y como que si quisieran ayudarle para que poder sacar una respuesta favorable, le dicen, ¿cómo te ves a ti mismo? Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de nosotros mismos. Probablemente, hermano y hermana, usted aquí en este país ha venido a trabajar de lo que le caiga, de lo que salga, como dicen. Pero llega un momento en que uno se identifica con alguna de las labores que ha hecho. Y tal vez usted ha sido yardero, estoy hablando de los hermanos, carpintero, albañil, tal vez ha sido, no sé, carpetero, chirroquero, no sé cómo se le llaman las demás cosas que están en la construcción, concretero. Pero llega un momento en que alguien le dice, mira, ¿y tú con qué trabajo te identificas más? ¿Qué es lo que puedes hacer mejor y lo que te gusta más hacer? Y dice el hombre, bueno, yo he trabajado en el concreto, he trabajado en la madera, he trabajado en la carpeta, he trabajado en techos, pero a mí lo que más me gusta, con lo que me identifico, es con el concreto. Entonces, albañil. Eso es lo que a usted le gusta hacer, o sea, eso es lo que le sale más, mejor, como decimos comúnmente. Por eso le dicen, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Qué imagen tienes de ti mismo? Hace unos años, permítanme que les ponga este ejemplo, un hermano que vino de El Salvador, ¿verdad? Que es pastor, que estuvo con nosotros, me dice, ¿va? Él me conoció allá que yo trabajé en los medios de comunicación, ¿va? Y me dice, hermano, me dice, y el micrófono, me dice, ¿dónde lo dejó? Me dice, porque sabe que yo fui locutor allá en El Salvador. Y el micrófono, me dice, ¿qué lo hizo, siervo? Me dice el hermano así, ¿va? De una manera así bien holgoria. Lo uso siempre para predicar, le digo yo. No, yo le digo el micrófono de la radio. No, eso ya no, le dije yo. O sea, eso quedó atrás. Entonces sí, pero viene el punto, ¿con qué me identifico yo? Les voy poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Con la predicación de la palabra, pues, con un predicador, pues. Y dicen, no, el hermano, el que fue locutor, que fue periodista. No, ya nada, eso ya no. ¿Cuál es mi mole? Esto, predicar la palabra. Entonces, a Juan le preguntan, ¿cómo te ves a ti mismo? Le dijeron. ¿Qué es lo que nos puedes decir de ti? Tenemos que llevar una respuesta. Y aquí viene, hermanos, una muestra magnífica de humildad. Y es aquí donde nosotros podemos aprender una gran lección. Qué hombre más humilde. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? Les dijo a la gente. A un profeta, le dijeron. No, les dijo el Señor, yo les digo que ese fue más que profeta, les dijo. Porque de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista, dijo el Señor. Porque este Juan no le robó la gloria en lo más mínimo al Señor, hermano. Y nunca dijo él, yo soy un grande. Nunca dijo, yo soy el gran predicador. Miren cuánta gente me sigue. Mira cuánta gente va detrás de mí. Mira cuántas personas aceptan mi enseñanza y me han recibido como su maestro. No dijo eso. Él no se enseñoreó, él no se engrandeció, al contrario. Por eso en una ocasión cuando le dijeron, mira Juan, le dijeron, aquel que tú bautizaste, resulta que ese hombre tiene más seguidores que tú, le dijeron, como que queriéndole despertar a él la envidia y el ego. Y él les dijo, qué bueno, les dijo, porque es necesario que él crezca y yo mengüe, le dijo. Eso debe ser una lección para nosotros, amados hermanos y amigos. Y es que el único que puede exaltar es el Señor Jesucristo. Pero Él exalta a aquellos que se humillan. Así dice la palabra del Señor. A los que se humillan. Y Él viene. Imagínense que ninguno de los títulos que le ofrecieron aquí adelante, Él podía agarrar cualquiera de esos títulos que le ofrecieron. El Mesías, el profeta o Elías. Hermano, ¿quién
¿Quién de nosotros no quisiera conocer a Elías? Si usted lee la historia de Elías, que hizo llover fuego del cielo y cerró el cielo por 3 años y medio y no llovió. Y el rey buscándolo para ver si lograba convencerlo para que volviera a orar y que volviera a llover. Y después Elías ora al Señor y se viene el chaparrón. Hermano, dice uno, wow, ese hombre es poderoso. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, profeta de Dios, poderoso, el profeta de fuego se le llama. Imagínense que Juan hubiera dicho, ahí eso, yo soy Elías. Y se hubiera agarrado ese título. Y se hubiera engrandecido. Pero no. Y entonces le dicen ellos, entonces dinos quién eres. ¿Cómo te ves a ti mismo? Entonces viene Juan y les contesta. Y les dice, yo soy la voz del que grita en el desierto, les dice. Yo soy la voz del que grita en el desierto. ¿Y qué es lo que grita esa voz? Enderecen el camino del Señor. Le respondió Juan con las palabras que están en Isaías capítulo 40 versículo 3. Pero mire, ni siquiera fueran palabras de él. Pero mire lo que les dijo. Yo soy la voz, les dice. Pero hermanos, ¿qué es la voz? La voz no tiene personalidad. La voz es un sonido. ¿Me estoy explicando? La voz no tiene cuerpo físico. La voz solamente es un ruido, es un sonido. Pero mire, les dice él, soy la voz, no les dice soy la palabra, porque la palabra es Cristo. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios hecha carne. Les dice, yo soy la voz del que grita. O sea, ni siquiera el que gritaba era él, sino la voz. Qué rebajadota se dio el mismo, ¿verdad? Por eso es que el Señor lo exaltó. Porque el que se humilla, el Señor lo exalta, dice la Biblia. Y el que se exalta, el Señor lo humilla. Por eso le digo que gran lección, ¿verdad? Para que nosotros nos humillemos siempre delante del Señor y que Él nos exalte cuando sea tiempo. Pero les dice, yo soy la voz, le dice. O sea, ni siquiera el dueño de la voz, era la voz del que grita en el desierto. Ese era el campo misionero de Juan. Juan no estuvo predicando en las ciudades populosas de aquel tiempo. Juan se fue al desierto. Allá predicaba. El desierto es una figura del mundo. El mundo en el que nosotros vivimos también hoy en día, amados hermanos, es un desierto. En este mundo no hay agua para el alma. La gente se muere de sed. Y es cierto que las personas andan aparentemente felices, gozando de la vida, dicen ellos así entre comillas, pero se están muriendo sus almas de sed. Porque el único que tiene el agua para el alma se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Entonces Juan se fue al desierto, ahí donde no había agua, pero también ahí donde la vida es imposible. Difícil, digamos así. Tal vez no imposible, difícil. Pero yo le digo a usted, ¿quién le oye a usted en un desierto gritando? ¿Y cuáles eran las palabras de Juan? Arrepentíos, conviértanse. Y así fue que comenzó la gente a llegar, porque él llegaba a las orillas del río Jordán, de ahí se internaba en el desierto, comiendo, dice la Biblia, miel silvestre y saltamontes. Pero el mensaje que Juan tenía era un mensaje no de él, sino el mensaje de Dios. Y cuando la gente comenzó a escuchar el mensaje de Juan, se dieron cuenta que eran unos pecadores y que esas palabras que Juan decía tenían mucho que ver con ellos. Y comienza Juan a predicar y gritaba en el desierto, dice. Como ya le dije, el desierto es una figura del mundo. ¿Y cuáles eran las palabras que decía él? Bueno, él lo que hace es citar a Isaías, porque Isaías precisamente habla de él, de Juan. Enderecen el camino del Señor. Esas eran las palabras de él. Eso es lo que Isaías había dicho
que habría de hacer el precursor, el que vendría antes del Señor Jesús. Pero ¿qué tiene que ver eso? Y es que en el antiguo tiempo, cuando un rey había sido exiliado, lo habían corrido, digamos así, de su nación, y llegaba el momento cuando ese rey habría de volver, antes de que el rey llegara a su ciudad, a su país, enviaba emisarios, enviaba mensajeros, y venían a galope en caballo esas personas diciendo: el rey está por venir, prepárense para recibirlo, hagan favorable el camino para que el rey no tenga problemas en pasar por sus ciudades. Eso hacían los emisarios. Si usted quiere, puede leer la historia de David, cuando David se va huyendo de su hijo Absalón, porque Absalón se le revela y prácticamente le da golpe de estado. Eso está ahí en 2 de Samuel, desde el capítulo 19. Cuando regresa David. Y cuando regresa David, igual comienzan a preparar el regreso. Era lo que el rey esperaba y pedía, es de que le permitieran pasar por las propiedades sin tener obstáculo, porque él regresaba de nuevo a reinar. Entonces el emisario que iba delante del rey decía: el rey viene en camino, prepárense, salgan a recibirlo y logren y hagan posible que su paso por las propiedades suyas o de ustedes haya camino favorable. ¿Por qué? Porque el rey, cuando entraba cargado casi siempre en hombros, en 4 hombres. Venía la carroza y eran 4 hombres que lo venían cargando al rey en su trono. De tal manera que era de pasar por lugares que fueran favorables para los que venían cargando al rey. Entonces, Juan el Bautista era el emisario del Señor. Y lo que decía era que se prepararan porque el rey estaba por llegar. Eso es precisamente lo que predicamos el evangelio hoy en día, estamos haciendo desde hace 2000 años. Eso es lo que los predicadores del evangelio y la iglesia del Señor ha venido haciendo. Y es que el rey vuelve, el rey viene. Y dice la Biblia que su galardón viene con él, para dar a cada uno según haya sido su obra, dice la Escritura. Y la voz de los que predican en el desierto de este mundo todavía se siguen escuchando. Lo que se dice a la gente, repito, es que el rey está por regresar, que el rey está por venir. Y es cierto que no toda la gente escuchó a Juan el Bautista. Es cierto que muchos no le creyeron. Es cierto que muchos dudaron de él. Hoy en día sucede lo mismo. Hay mucha gente que no presta atención al mensaje del evangelio. Se está predicando el evangelio, se le está diciendo a la gente que el rey viene, que Cristo regresa, que él volverá para impartir juicio a las naciones. Y la gente no cree y no escucha. Es como estar gritando en un desierto, hermanos. Sí, es como estar gritando en un desierto. Le digo yo a usted, ¿será que estamos el 10% aquí reunidos de los que viven en San Antonio? No, hermano, ni el 0.00% no estamos aquí. Si aquí viven millones. Es cierto que hay otros que están yendo a otras congregaciones, pero la cantidad relativamente de creyentes, de cristianos en esta ciudad, solo en esta ciudad, es bien mínimo. Es como estar gritando en un desierto. Que los predicadores gritan, no me estoy refiriendo al grito físico, sino me estoy refiriendo al pregón del evangelio, como se dice, a la predicación del evangelio. Pero ¿cuántos escuchan? ¿Cuántos atienden, por ejemplo? Es muy mínimo la cantidad de personas que atienden. Entonces dice que Juan lo que hace es que les responde con las palabras escritas por el profeta. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Pero resulta que en el versículo 25 vemos otro aspecto, otro detalle, y es el aspecto de que no solamente levitas y sacerdotes habían ido, sino que también habían ido personas que habían sido enviadas por los fariseos.
Los fariseos era el grupo religioso más celoso en Israel, que cumplían o que estaban demandando que la gente cumpliera la ley al pie de la letra. Y no podían ver en alguien una tacha porque los expulsaban de la sinagoga. Eran legalistas, digamos así. Y dice que algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, a Juan también. Le dijeron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?, le dijeron. Otra característica de los fariseos es que ellos creían que no era necesario arrepentirse. Eso, hermanos amados, de que se niegue la enseñanza del arrepentimiento, eso es viejo. Y como el centro del mensaje de Juan era el arrepentimiento. Dice la Biblia que los bautizaba para arrepentimiento, dice, para perdón de pecados. O sea, el perdón de pecados está vigente o es real cuando la persona se arrepiente. Oiga, se lo voy a repetir. El perdón de pecados es eficaz, pero cuando la persona se ha arrepentido. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Hace poco, un día de esto, estaba hablando con un hermano de eso precisamente, del arrepentimiento, que es lo que menos se predica hoy en día. Hoy se prefiere tener a la gente, a las multitudes entretenidas en las grandes catedrales, pero no se les habla que tienen que arrepentirse de sus pecados. Y dicen: no, dicen el predicador, ¿para qué le voy a decir a la gente que se arrepienta? Se me van a ir todos, dicen. Me voy a quedar sin ofrendas, dice, si la gente diezma, si la gente ofrenda, dice. Pero oiga, hermano, pero ese es un crimen. Tener a la gente entretenida ahí diciéndole, adobándole el gusto, tratando los compaños tibios y diciéndole: no, hombre, está bien, usted es un campeón. No, hombre, si usted va directamente al cielo, siga viniendo, siga dando dinero y el cielo lo tiene abierto. Es una mentira. Esa es una mentira. Cuando en la Biblia, y Juan, para ser específico, Juan, el centro de su mensaje era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no ha pasado de moda. Es la doctrina que debe predicar la iglesia hoy en día, que la gente debe arrepentirse de sus pecados. Oiga, con solamente asistir a una iglesia, y no está malo que asista, siga asistiendo, pero debe arrepentirse. Porque solo con ir a una iglesia no le asegura su salvación. Pero cuando usted se ha arrepentido de sus pecados, ahí la cosa cambia. Y ahí es que comienza la bendición sobre la vida de la gente. Pero es necesario que haya arrepentimiento. Y ese era el mensaje de Juan. Y eso es lo que los fariseos no aceptaban. Y decían ellos: ¿y nosotros de qué nos vamos a arrepentir? Porque ellos se creían los más santos de todos. Hermanos, si se atrevían a preguntarle al Señor Jesús acerca de su doctrina, al santo de los santos, hermanos, porque ellos se creían más santos que el Hijo de Dios. Así eran los fariseos. Y como Juan bautizaba, dice la Biblia, para arrepentimiento, por eso es que le hacen esa pregunta. Y si no eres el Cristo, le dicen, y si no eres Elías, y si no eres el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Porque el bautismo era para arrepentimiento. ¿Por qué bautizas entonces? ¿Por qué le dices a la gente que tiene que arrepentirse? Vaya, en otras palabras, ¿por qué? Es que ellos no creían en el arrepentimiento. Le repito esto: hoy en día hay mucha gente que cree que no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Sí? Yo no soy malo, dicen. Yo no he matado a nadie. Es como que solo matar es malo. Como que solo eso es pecado. No, dicen, yo no fumo, no bebo, no hago aquí, no hago allá. Empiezan a justificarse, como el fariseo cuando dice la Biblia que fue al templo a orar y le dijo: Señor, yo le dijo diezmo, yo oro, yo ayuno 3 veces por semana, le dijo, yo hago esto, y empezó a justificarse él mismo. Y además no soy como le dijo, que el que estaba cerca de él orando ahí, un publicano. Yo no soy como le dijo. Así hay mucha gente hoy en día que piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. Y lo peor es que hay mucha gente que está dentro de las iglesias y no se han arrepentido todavía. Pero si usted está hoy aquí y todavía no le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, hoy esta tarde es la mejor. Porque todo aquel que viene a Cristo, dice su palabra, el Señor dijo: el que a mí viene, dijo, yo no lo echo fuera, dijo.
Yo no lo echo fuera, al contrario, cuando venimos a Él en señal de arrepentimiento, en actitud de arrepentimiento, Él nos perdona nuestros pecados, limpia nuestras faltas y nos hace santos y sin mancha para la honra y la gloria de su santo nombre. Gloria al Señor. Esa voz, repito, del arrepentimiento se sigue predicando hoy en día. Un poco tenue, pero todavía hay muchos mensajeros fieles del evangelio que todavía predican sin temor que es necesario arrepentirse. Amados hermanos, el anuncio de que el Rey viene y que es necesario arrepentirse, esas dos doctrinas van a estar vigentes hasta que el Señor regrese. Van a estar vigentes hasta que el Señor regrese también. Porque no se puede negar que el Rey está viniendo. No se puede negar, ignorar de que el Señor está a las puertas. El punto es, el Señor está a las puertas. ¿Tú estás esperándolo? Porque en el antiguo tiempo, cuando la gente, mire hermano, si usted lee la historia, cuando David regresa a tomar el trono de Israel, como le he dicho, que está ahí en el capítulo 19 de segundo libro de Samuel, se va a dar cuenta que la gente salió, bueno, hasta se peleaban por el rey. Y los de la tribu de Judá se pelearon con los benjaminitas y los demás le dijeron: ¿por qué ustedes se han adueñado del rey? Si él es pariente nuestro cercano. Hasta se peleaban por él, porque estaba regresando David del exilio. Había huido de su hijo Absalón, que lo quería matar, y hasta se peleaban porque lo estaban esperando. El punto es, hermanos, lo lamentable más bien es que la iglesia hoy en día no esperan al Señor. Fíjese. Una gran cantidad de cristianos no están esperando al Señor. Bueno, en primer lugar, muchos no se han arrepentido, y como consecuencia de no haberse arrepentido, no están esperando al Señor porque no están preparados. Pero esos dos aspectos, comenzando con el primero, que es de arrepentirse, la oportunidad para ti es hoy. Si tan solo te arrepientes de tus pecados, el Señor te perdona. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice este libro santo, nos limpia de todo pecado, dice. No es cualquier sangre, es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No es la religión, es la sangre de Cristo Jesús. No es la liturgia de la religión, es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado. Y limpia de todo pecado a toda persona. No importa su nacionalidad, no importa el color de su piel, no importa sus orígenes, no importa. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Cierre sus ojitos.